escombros. Escuché el familiar sonido de la luz de gas y procedí a estacionar. Está vacío otra vez, murmuré para mí mismo mientras cerraba enojado la puerta de mi auto y caminaba de regreso al maletero. Abrí la puerta y tomé el bidón medio lleno. Cargué gasolina, cerré el baúl y me senté en mi Honda Accord 1997 para fumar un cigarrillo. Maldito pedazo de mierda, murmuré. Ni siquiera puedo conducir 6 millas a toda velocidad sin quedarme sin gasolina. A estas alturas del día, el calor era brutal. Era como estar metido en un horno, y ese horno era mi coche. No tenía aire acondicionado, ni radio y, lo peor de todo, un depósito de gasolina defectuoso. Algunos podrían decir que no tenía por qué hacer ese viaje, pero la oferta era demasiado buena para dejarla pasar. Claro, podría haberle pedido a un amigo, pero no tengo dinero para pagarle la gasolina para un viaje de 2.400 kilómetros. Prefiero ir solo a esa sauna sobre ruedas que no tener suficiente para fumar. El viaje que estaba haciendo me haría mucho bien en el futuro. Conduciría a través del estado hasta alguna empresa y haría un trato por mi producto. Verás, yo era una especie de inventor hasta el incidente. Haría pequeñas chucherías y las vendería aquí y allá, pero esta empresa estaba muy interesada en mi idea de un microscopio electrónico portátil. No parecía nada del otro mundo hasta que respondieron a mi correo electrónico y me dijeron que trajera algunos. Y así fue como terminé en medio de la nada, solo y contradictorio. El día continuó y después de más pausas para fumar cigarrillos, ya había recorrido aproximadamente la cuarta parte del camino. El sol se había puesto y el aire era un poco más fresco que el día anterior. Me encontré parado en una carretera secundaria con el asiento echado hacia atrás y la cabeza apoyada en una almohada de viaje. Esta carretera estaba rodeada de bosque. Árboles más altos que las casas y más densos que la ciudad. Todo estaba tranquilo, salvo por el ocasional ulular de un búho. Alrededor de la medianoche, más o menos, me desperté con lo que parecía ser el sonido de algo que rozaba mi auto. Encendí mi linterna y miré a mi alrededor. No había sombras ni nada visible, así que me di la vuelta y volví a cerrar los ojos. Ni siquiera 5 minutos después, escuché el mismo sonido otra vez. Salí de mi auto, linterna en mano y me arrastré por la esquina. Miré hacia abajo y junto a una de mis llantas había un pequeño cervatillo en el suelo, destrozado. Me atraganté ante la horrible visión y caminé hacia atrás por la puerta abierta del auto. Me senté y traté de reflexionar sobre cómo no había oído morir a esa cosa. Seguramente, al morir de una forma tan espantosa, uno habría llorado de dolor. Me sacudí la idea y decidí alejarme del cadáver. A 1 milla o 2 de distancia, tuve que frenar de golpe. Había algo en el camino. Fuera lo que fuese, era largo y se extendía a lo largo de la carretera. Salí, con el coche todavía en marcha y la linterna agarrada con fuerza en la palma de la mano. Seguí adelante y vomité. El olor horrible golpeó mis fosas nasales con tanta fuerza, pero la visión era peor. Una fila de personas, con las extremidades retorcidas y rotas, atadas como una trenza. Corrí de vuelta a mi coche y di marcha atrás, golpeando algo más al hacerlo, y aceleré por la carretera por donde había venido. Mi cuerpo temblaba de asco y miedo. ¿Quién haría algo así? ¿Qué haría algo así? Casi había llegado a la salida de la autopista, cuando mi coche empezó a chisporrotear y a chisporrotear. No, no, Jesús, no. Grité mientras golpeaba con ambas manos el volante. Eché la cabeza hacia atrás y suspiré, el miedo me invadió. Salté al oír que algo chocaba contra mi coche. Me di la vuelta, abrí la puerta y corrí. Un cráneo ensangrentado había golpeado mi parachoques trasero, abollándolo y rompiéndolo en el proceso. Empujé mi cuerpo hasta el límite, casi colapsando al llegar a la autopista. Me quedé de pie, esperando que pasara un vehículo, pero no había nada. Me di la vuelta y lo vi. Simplemente se quedó allí, mirándome, sin moverse. De hecho, el único movimiento que vi fue la tira de huesos que sostenía en una mano. El color oscuro de su pelaje lo hacía casi invisible en la oscuridad de la noche. De repente, se movió, caminando lentamente hacia mí. Retrocedí, pero caí sobre los cordones desatados de mis zapatos. Ahora estaba de pie sobre mí, mirándome.
Su rostro se alargó, su boca albergaba dientes pequeños y dentados, y sus brazos mostraban muchas cicatrices. Comenzó a hablar en un tono gutural. Parece que hay algunos escombros. ¿Puedes ayudarme a moverlos? Animalia. Siempre he sentido adoración por los animales. Mamíferos, insectos, reptiles, lo que sea, probablemente me encantaban. Mis padres sabían de esta obsesión, pues me regalaron un husky siberiano cuando tenía 11 años. La llamé Juneau. Era la mejor amiga que podría pedir. Claro, tenía una vida social estable en la escuela, tenía muchos amigos, pero Juneau era diferente. Ella significaba todo para mí. Cuando me sentía triste, ella se acurrucaba a mi lado, su suave pelaje siempre calmaba mis nervios. Cuando me sentía feliz, ella movía su cola con entusiasmo, con una cara que podía derretir hasta el corazón más frío. Era como si tuviera una conexión espiritual conmigo o algo así. Mi familia vivía en un pequeño pueblo en el norte de Colorado. Probablemente puedas imaginar que la población no era muy grande, solo unas 500 personas. Mi familia estaba formada por mí, mi madre, mi padre y 2 hermanas menores. En general, vivíamos una vida muy estable y normal. Mi padre se emborrachaba un poco de vez en cuando, pero nunca se convertía en un niño que divagaba incoherentemente o perdía el equilibrio. No me golpeaban, no me decían palabras abusivas ni nada de eso. Sinceramente, estaba muy contento con mi vida. Sabía que tenía más suerte que muchos otros niños. Tenía 15 años, era estudiante de primer año y volvía a casa, caminando desde la escuela por primera vez. Mi madre era paranoica y rara vez me dejaba caminar 2 cuadras sola, pero después de consultarlo un poco con ella, cedió y me dejó caminar sola a casa. Sinceramente, no la culpo. Si yo fuera madre, probablemente estaría tan preocupada por el bienestar de mi hija. El paseo fue un poco más corto de lo esperado, probablemente porque llovía bastante fuerte y no tenía paraguas. Además, quería ver Juneau después de un largo día de escuela. Como de costumbre, cuando saqué las llaves para abrir la puerta principal, pude escuchar a Juneau ladrar emocionada cuando volví. Abrí la puerta con una gran sonrisa en mi rostro, rascando detrás de la oreja de Juneau mientras ella saltaba sobre mi pierna. Yo también te extrañé, niña, dije, luchando por levantar su cuerpo de 45 libras y dejándola lamer mi mejilla. Me senté a la mesa del comedor y conversé con mi madre sobre el camino a casa mientras le llevaba a Juneau un poco de cerdo desmenuzado. Me hacía preguntas preocupadas, como si miraba a ambos lados al cruzar la calle, si había estado conversando con extraños, etc. Como era viernes, no tenía que hacer ninguna tarea. Estaba cansado, a pesar de que apenas eran las 8:30 p.m., lo cual era extraño. Normalmente me acostaba tarde y me despertaba temprano por costumbre. Decidí mirar algo de YouTube o algo así hasta las 9 p.m. y luego irme a dormir. Me puse el pijama, me lavé los dientes y volví al dormitorio. Juneau estaba acurrucada en mi cama y, cuando sintió mi presencia, se dio la vuelta y quedó boca arriba, boca abajo. Sonreí mientras me sentaba en la cama y le rascaba la barriga. Yo también te amo, niña, sonreí, rascándole debajo de la barbilla. Ella golpeó la cama con su cola y se dio la vuelta para quedar de lado y se acurrucó de nuevo. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas. Buenas noches, niña. Oí un ligero golpeteo en la ventana. Me levanté, forzando los ojos para abrirlos, frotándolos mientras miraba la hora. Eran las 2:17 a.m. Miré por la ventana. Estaba lloviendo. El constante repiqueteo de las gotas de agua golpeando violentamente la ventana debe haber sido el sonido que me despertó. Llovió bastante fuerte toda la semana, pero no hubo tormentas eléctricas. Lo ignoré y miré hacia los pies de mi cama. Juneau todavía estaba allí, acurrucado y durmiendo en el país de los sueños.
Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido de nuevo, escuché el ruido de nuevo. Esta vez, sonaba menos como lluvia, sonaba más como garras rascando la alfombra. Miré por la ventana de nuevo. Aún así, no había nada fuera de lo normal. En ese momento me estaba poniendo bastante molesto. Pero vi algo con el rabillo del ojo. Miré al suelo cerca de la puerta de mi dormitorio, cuando distinguí una forma. De repente, dos esferas amarillas aparecieron en la supuesta cabeza de la figura. Mi corazón dio un vuelco. Las esferas amarillas brillaron en la oscuridad, lo que iluminó el rostro de la cosa. Era como un gato. Su pelaje era gris oscuro, con las puntas de las patas y la cola tan blancas como la nieve. Su pelaje estaba destrozado y peludo, como si no lo hubieran limpiado en al menos un año. Su boca era el rasgo menos felino del animal y estaba retorcida en las comisuras en una sonrisa grotesca, mostrando sus hileras de al menos 50 dientes afilados como navajas. Sus ojos de plato de comida estudiaban cada uno de mis movimientos, y el movimiento de su pecho subía y bajaba casi en sincronía con el mío. Estaba demasiado paralizado por el miedo para moverme. El bicho, a falta de un término mejor, ladeó la cabeza con curiosidad, casi. Dio un paso hacia adelante, sus garras extraordinariamente largas arañando la tela de la alfombra. Tan rápido como un rayo, casi con gracia, saltó sobre mi cama. Quería correr, gritar, llamar a la policía, hacer cualquier cosa, pero no podía. Todos mis músculos parecían haber perdido la conexión con mi cerebro. Una de las cosas más extrañas fue que Juneao ni siquiera se había dado cuenta de que la cosa había entrado en la habitación, y mucho menos de que había saltado sobre la cama. La cosa estaba de pie junto a ella. Me miró de nuevo, sus ojos penetraron en mi ser. Estaba casi segura de que mi vida había terminado. Empecé a pensar en todos los momentos felices que había pasado con mi familia, en la escuela, con Juneao. Lo que hizo en cambio fue probablemente peor que la muerte. Puso su pata sobre el cuello de Juneao, despertándola al instante presa del pánico. Sus patas traseras y delanteras parecieron acortarse cada vez más. Las puntas de sus patas se transformaron en puntas, sus articulaciones más visibles, creciendo un par de patas extra en el proceso. Su cola desarrolló un gran apéndice en forma de gancho en el extremo, su cabeza se hizo más pequeña y perdió sus orejas. Sus ojos amarillos y su sonrisa fueron lo único que quedó. La cosa ya no parecía un gato. Parecía un escorpión salido directamente del infierno. La criatura clavó su cola en el estómago de Juneao, haciéndola gritar de dolor. La criatura escupió una especie de líquido de su boca en la herida ahora abierta de Juneao. Su carne y sus huesos comenzaron a disolverse instantáneamente por el líquido corrosivo. Solo tomó cuestión de segundos antes de que su cuerpo se relajara. La boca de la criatura, ahora manchada de sangre, seguía sonriendo mientras me miraba. Lo único que pude hacer fue llorar. La criatura comenzó a reírse entre dientes ante la masacre antes de saltar de la cama nuevamente, mirándome por última vez y escabullirse por la puerta. No sé cuántas de estas cosas existen, pero por favor, si tienes una mascota, probablemente estés en peligro. Andrómeda. Mi abuela tenía favoritos. Tenía su coche, su color y hasta su hijo favoritos. Ahora bien, normalmente el hijo favorito es el hijo milagroso, aquel que está destinado a hacer grandes cosas. En el caso de mi abuela, era exactamente lo contrario. Su hija favorita era la tía Betty, la hermana menor de mi madre. La tía Betty era todo menos una niña milagrosa. Olvídese de eso, no era nada. Hay muchas razones por las que la elección de mi abuela de sus favoritos fue incorrecta. En primer lugar, la tía Betty vivía en Nebraska, a diferencia de nuestra casa en Carolina del Norte. También es importante mencionar que mi abuela vivía solo 3 cuadras de mis padres y de mí. Visitábamos a mi abuela cada vez que podíamos o cuando ella nos necesitaba.
La tía Betty solo nos visitaba 2 veces, y si era un buen año, 3 veces. Esta es la guinda del pastel. La tía Betty nunca fue al funeral de mi abuelo. Sí, su propio padre. Mi abuela lo hizo pasar como que estaba demasiado ocupada y no pudo presentarse. Demasiado ocupada haciendo que... La última vez que lo comprobé, la tía Betty estaba desempleada. Oh, espera, no lo está. Ella dirige un rancho de caballos con mi tío Ed. En resumen, conoció a Ed después de graduarse de la universidad. Él fue su razón para quedarse en Nebraska. Estaba tan desempleado como ella cuando se conocieron. Tampoco era un chico muy inteligente. Abandonó la escuela secundaria el último año. Estaban hechos el uno para el otro. El rancho de caballos, ese maldito rancho, no es nada del que enorgullecerse teniendo en cuenta que mi abuela lo compró personalmente para ella con el dinero que nos dejó el abuelo. Lo utilizó en todo. La construcción, los caballos, los suministros, todo. Nada de lo que hace esa mujer tiene sentido. Recuerdo la primera y única vez que fui a ese lugar. Yo tenía 18 años en ese momento y me estaba tomando un año sabático antes de irme a la universidad. El verano acababa de terminar y era septiembre. Mis padres habían anunciado que se iban de viaje de negocios fuera de la ciudad. Desde que murió mi abuelo, mi madre se había propuesto como meta de vida seguir dirigiendo su pequeño negocio privado, a pesar de las sugerencias de mi abuela de venderlo por completo. No me confiaron la casa durante una semana, así que me enviaron a vivir con la tía Betty. Para entonces, la señal de alarma ya se había encendido. Podrían haberme enviado a casa de la abuela, pero ella estaba demasiado enferma en ese momento para cuidarme. Lo sé, mi familia tiende a tratarme como a un bebé. Mis padres y yo nos separamos en el aeropuerto. Yo tomé el vuelo a Nebraska mientras ellos tomaban el suyo. El viaje en avión, la recogida de equipaje y el traslado a casa de la tía Betty fueron muy fáciles. Sin embargo, el viaje hasta el rancho no podría haber sido más largo. El rancho está ubicado en una de esas partes de Nebraska donde te sientes como si estuvieras en medio de la nada, sin nada más que la carretera frente a ti. Finalmente, el taxi me llevó por un camino de tierra después de girar a la izquierda en la carretera principal. El camino de tierra continuó por 1 milla o 2 antes de finalmente terminar en el rancho de la tía Betty. El lugar en sí tenía una disposición muy básica. La casa de campo estaba a unos metros del granero. Frente a ellos, estaba el pasto cercado, donde dejaban que los caballos corrieran libremente. La tía Betty y el tío Ed me estaban esperando en el porche de la casa de campo. Me saludaron con la mano cuando el taxi se detuvo. Realmente me costaba creer que la última vez que los vi fue cuando tenía solo 12 años. Salí del taxi y caminé hacia ellos mientras el conductor descargaba mis maletas. La tía Betty me abrazó y se maravilló de lo grande que me he vuelto. Me acompañaron hasta la casa. Resultó que había llegado antes de la cena. Me sentaron a la mesa y me ofrecieron ensalada, que acepté. Antes de que pudiera darle un mordisco, una niña pequeña bajó corriendo las escaleras y entró en la cocina. Se sentó en la silla a mi lado. Oh, Nathan, ella es Lea, tu nueva prima. La tía Betty respondió a la pregunta que estaba a punto de hacerle. Hice una pausa y miré a Lea. Ella solo sonrió y me devolvió el saludo. Definitivamente no era nueva y debía tener al menos 4 años. ¿Cómo es que no la había visto antes? Pregunté. ¿No te lo dijo Andrea? La tuvimos hace 5 años, dijo la tía Betty. Andrea era el nombre de mi abuela. No lo hizo, le dije. ¿Por qué mi abuela me ocultó lo de mi prima? Luego Lea me golpeó suavemente el hombro con una de sus pequeñas manos. Me estremecí un poco en respuesta. Lea, dijo el tío Ed en voz alta, no me golpees. Lea bajó la cabeza y comenzó a comer en silencio. ¿En serio? ¿De dónde saca eso? Dijo el tío Ed, antes de intentar espantar una mosca que volaba alrededor de su comida. Después de cenar, la tía Betty me llevó al dormitorio de invitados o al ático. Era un espacio abierto con una cama improvisada con mantas y almohadas. Había mesitas de noche rudimentarias a cada lado de la cama. También había una sola ventana. Gracias, dije, tratando de ser positiva e ignorando el sonido y el olor de los ratones. Jugué con mi portátil hasta que me quedé dormido esa noche.
Lo bueno de dormir en ese ático era que no había aire acondicionado. El aire fresco del exterior se colaba por las pequeñas grietas del techo que había encima de mí. No hacía ni demasiado frío ni demasiado calor allí arriba. A la mañana siguiente me despertó un claxon que venía de fuera de la casa. Miré mi teléfono. Eran las 9:45. Me levanté, me vestí, bajé las escaleras y salí por la puerta principal hacia el porche. El bocinazo que me despertó vino de un camión grande. El tío Ed estaba de pie cerca del remolque, que era del tipo que se usa para transportar vacas y caballos. Mi tío siguió allí hasta que el conductor del camión salió del remolque. Detrás había un nuevo caballo negro. Pude verlo mejor. El caballo tenía la crin y la cola de un tono más claro, pero era negro de todos modos. Lo más sorprendente era que cada uno de sus ojos era completamente diferente. El ojo izquierdo era verde, verde marino oscuro. El ojo derecho era de un color dorado brillante. Cada ojo tenía pupilas negras en el centro. El conductor le estrechó la mano a mi tío, volvió a subir a la cabina del camión y se alejó. Me acerqué a mi tío. Él fue el primero en hablar. ¿Qué te parece el nuevo caballo, Nathan? No esperábamos que llegara hasta que te fuiste. Es interesante, dije, no podía dejar de mirarle a los ojos. Ella, corrigió mi tío. ¿Tiene nombre? Pregunté. Andrómeda, dijo. Había admiración en su voz. ¿Qué nombre más interesante para un caballo?, dije, esperando oír algo infantil o tonto como vaquera o algo así. ¿De dónde la sacaste? El tío Ed pensó por un momento. En otro rancho de Texas. Parecían muy felices de deshacerse de ella. Incluso nos dieron un trato bastante bueno por ella. No tuvimos que gastar todo el dinero que nos envió tu abuela. Dime, ¿por qué nos envía tanto dinero de todos modos? Andrómeda dejó escapar un fuerte gemido que interrumpió nuestra conversación. Mi tío se rió entre dientes al oírlo. Debe tener hambre. Puedes mostrarle su establo. Está en el granero, el más alejado de las puertas. Hay una bolsa de avena cuando entras por primera vez a tu izquierda. Luego le puso una brida a Andrómeda y me entregó las riendas. Hazla caminar como un perro, dijo, dándose cuenta de que yo nunca había manejado un caballo antes. Hice lo que me dijo y acompañé a Andrómeda hasta el granero. Yo sujeté las riendas y ella me siguió, con la cabeza hacia el suelo todo el tiempo. Atravesamos las dos grandes puertas y entramos en el granero. Miré a mi izquierda y, efectivamente, había una bolsa de avena junto al interruptor de la luz. El granero en sí era una gran habitación rectangular con los establos de los caballos a la derecha y espacio libre a la izquierda. No estaba seguro de cómo alimentar a Andrómeda, así que metí las manos en la bolsa de avena y agarré un puñado. Le tendí la mano llena de avena a Andrómeda, como una cabra en un zoológico de mascotas. Ella miró mi mano antes de lamer un poco de avena y hacerla girar en su boca un par de segundos antes de escupirla toda a mis pies. No estaba preparado para lo que hizo a continuación, me mordió el brazo, como si estuviera tratando de morderme. No es de extrañar que estuvieran felices de dársela a mi tía y mi tío, ella muerde. Retrocedí, dejando caer toda la avena que tenía en la mano en el proceso. Tal vez simplemente no le gustaba la avena, pensé. Andrómeda soltó otro gemido de hambre. Tenía que comer algo. Busqué algo que le gustara. Encontré una zanahoria dentro de otro de los establos de caballos. La tomé y se la ofrecí a Andrómeda. Esta vez la aceptó sin rechistar. En ese momento escuché a mi tía gritar: «Nathan, sácala. Quiero verla». Esperé a que Andrómeda se tragara la zanahoria antes de llevarla afuera. Cuando salimos del granero y caminamos de regreso a la casa de campo, pasamos por el pasto donde los caballos estaban deambulando. Los otros caballos miraron a Andrómeda mientras pasábamos. No era la mirada que le darías a alguien nuevo. Era una mirada de anticipación cautelosa, como si estuvieras esperando que sucediera algo malo. Andrómeda giró la cabeza hacia ellos, finalmente dándose cuenta de que la estaban observando. Los otros caballos apartaron la cabeza de ella en un instante, algunos incluso saltaron un poco antes de alejarse apresuradamente. Cuando llegamos a la casa de campo, le presenté a Andrómeda a la tía Betty. «Es preciosa», dijo la tía Betty, «realmente es algo especial». Por una vez, mi tía y yo estábamos de acuerdo en algo.
Sin embargo, seguí vigilando de cerca a Andrómeda, solo para ver qué tan especial era. Los martes, miércoles y jueves se repetían las mismas rutinas. Ayudaba a la tía Betty y al tío Ed con las tareas del rancho y tenía desacuerdos mentales con mi tía. Había días en los que ella me decía que me levantara a cierta hora, generalmente temprano, y que hiciera una tarea específica, como escoltar a los caballos uno por uno hasta el pasto, y luego bajaba a ayudarme. Nunca lo hacía. Yo hacía el trabajo y regresaba a la casa solo para encontrar a la tía Betty durmiendo profundamente junto al tío Ed en su habitación. La pereza de mis tíos no fue lo único que aumentó en los últimos 3 días. La actividad de Andrómeda también aumentó, pero es discutible si fue en el buen sentido. Siempre que estaba cerca de mí, yo estaba siempre al borde. Ella mordía, eso ya lo habíamos establecido. El tío Ed tenía una manga de su mejor camisa rota cuando Andrómeda rechazó su ofrenda de avena. Andrómeda no era una mariposa social con los demás caballos. Parecía que se habían vuelto resentidos o temerosos de ella. La tía Betty dijo que eso era solo que se estaban acostumbrando a ella. No soy una experta en caballos, pero parecía que estaban haciendo todo lo posible para no acostumbrarse a ella. En todo caso, estaban tratando de evitarla. Siempre que se juntaban, todos se alejaban de ella cuando se acercaba. De la misma manera que un grupo de personas evita a un indeseable. Andrómeda no parecía importarle ni sentirse ofendida por eso. El viernes, 3 días antes de que me fuera, fue cuando Andrómeda empezó a mostrar su verdadero rostro, y a partir de ahí la cosa solo empeoró. El día transcurrió como los demás, mordisqueando y escupiendo avena de vez en cuando, nada fuera de lo normal para Andrómeda. Me fui a la cama en el ático a las 11. Dormí tranquilamente hasta las 2:30 de la madrugada. Me despertó un fuerte ruido como de madera chocando contra madera. Me acerqué a la única ventana del ático para ver qué era. La ventana estaba demasiado alta para mirar hacia afuera, así que improvisé usando la mesita de noche como taburete. Obtuve una buena vista del rancho y miré hacia el pasto y el granero. No vi nada, pero antes de poder bajar, algo me llamó la atención. Iluminada por las luces del porche, vi a Andrómeda, con sus ojos dorados y verdes mirándome. Solo podía mirarla y esperar hasta que hiciera algo. La luz hacía que sus ojos parecieran brillar, me inquietaba demasiado como para bajar y llevarla de vuelta al granero. 5 minutos se convirtieron en 10 y todavía estábamos enzarzados en una pelea. Finalmente, mi miedo se convirtió en fastidio y bajé las escaleras, pasé el segundo piso y llegué al primero. Abrí la puerta de entrada, pero no la vi parada donde había estado. Di vueltas alrededor de la casa, tratando de encontrarla, pero no tuve suerte. Por curiosidad, para ver cómo salía del granero, me acerqué a él. Tal vez volvió a entrar. Cuando llegué al granero, descubrí que la cerradura todavía estaba fijada a las 2 puertas. Tiré un poco de ella para probarla, todavía estaba cerrada. Supuse que tal vez el tío Ed olvidó llevar a Andrómeda al granero antes de que todos nos fuéramos a dormir. Tendría que despertarlo por la mañana para ir a buscarla. Probablemente se escapó de la propiedad. Volví a la casa y subí al ático, me volví a dormir casi de inmediato. Me desperté a la mañana siguiente con un disparo. Rápidamente, me levanté de la cama y corrí escaleras abajo. Descubrí que era solo el tío Ed disparando a las latas. No sabía que tenía un arma. Recordando lo que había sucedido la noche anterior, le pregunté sobre Andrómeda y si la había llevado al granero. Apartó la vista de sus objetivos y me miró. Sí, lo hice. Llevé a todos los caballos uno por uno al granero y los cerré detrás de mí. Tal vez solo estabas viendo visiones, dijo. Luego me entregó las llaves del granero. Puedes ir a buscarlo tú mismo, dijo y volvió a disparar. Me dirigí al granero, abrí la puerta lentamente y miré hacia los establos. Andrómeda estaba en su puesto designado, apoyada contra la pared y durmiendo profundamente. Sé que la vi fuera del granero cerrado y, sin embargo, estaba dentro. Si eso no me inquietara lo suficiente, noté que todos los demás establos estaban vacíos. Cuando miré a la izquierda, la amplia zona del granero, todos los demás caballos estaban allí. Estaban todos acurrucados y temblando. Sus ojos estaban fijos en Andrómeda, como si hubiera hecho algo malo o los hubiera ofendido.
El sábado consistió en el trabajo habitual del rancho y en descansar. Por la tarde me pidieron que sacara a Andrómeda del granero y la llevara al pasto. Mientras me dirigía hacia ella, vi a Lea salir del granero. Se me acercó y la miré. Andrómeda es graciosa, dijo simplemente y se fue a buscar a sus padres. Me encogí de hombros ante su comentario y entré al granero. Andrómeda todavía estaba en su establo. Cuando le puse una brida, noté la huella de una mano en un costado de su cara, como si alguien la hubiera golpeado muy fuerte. Era significativamente más pequeña que mi mano y parecía ser la huella de un niño pequeño. Lea, dije en voz alta, sabiendo quién era el culpable. De repente, mis ojos se encontraron con los de Andrómeda. Su ojo dorado y su ojo verde ya no mostraban la misma mirada que había visto la noche anterior. Sus ojos parecían mostrar tristeza y dolor. Su ojo dorado tenía un poco de agua alrededor, como si hubiera derramado una sola lágrima. Una lágrima salió de su ojo verde. No era la gota acuosa que uno esperaría. Era de un rojo escarlata y mucho más espesa. Después de llevarla al prado, fui a buscar a Lea. La encontré jugando en el porche. Lea, ¿por qué golpeaste a Andrómeda? Le pregunté a la niña de 6 años. Me gusta el ruido gracioso que hace cuando lo hago, respondió sin hacer contacto visual conmigo. ¿Puedes dejar de pegarle, por favor? Tu papá dice que no está bien pegarle, dije, intentando ser sincera con ella. No, dijo Lea. Me gusta el ruido extraño. Se levantó y entró en la casa. Suspiré, medio derrotada. Volví al ático para pasar la noche después de arrear a los caballos en el granero. Me quedé dormida, ansiosa por llegar al día siguiente, mi último día allí. A las 3:15 de la mañana me desperté. El ático estaba abrasador, así que me levanté de la cama, agarré la mesita de noche y abrí la ventana que había encima. Mientras la abría, miré por la ventana. Para mi sorpresa, no vi a Andrómeda, al menos no de inmediato. Después de mirar hacia abajo, al área cercana a la casa, miré hacia el pasto. Vi la sombra de un caballo corriendo en el perímetro cercado. No era ningún misterio que fuera Andrómeda. Cuando miré más de cerca, parecía ver algo mucho más pequeño que ella corriendo frente a ella. Las dos sombras finalmente entraron en el alcance de la luz del porche y las vi a ambas. Andrómeda estaba persiguiendo a un conejo, ambas corrían muy rápido. Andrómeda a una velocidad que le daría un momento difícil a un caballo de carreras. Desaparecieron en la oscuridad de nuevo. Noté que el conejo estaba empezando a disminuir la velocidad. Andrómeda no se detenía. Si acaso, iba más rápido. Era difícil decir qué pasó después, pero por lo que vi, Andrómeda se abalanzó sobre el conejo, que estaba entonces a su alcance. Sus dos patas delanteras aterrizaron en la espalda del pequeño mamífero, aplastándolo. El sonido del repugnante crujido de los huesos llegó a través de la ventana abierta del ático y lo escuché. Me encogí ante el sonido. Sangre y órganos salieron a borbotones de la boca del conejo, como un tubo de pasta de dientes. Una vez que dejó de moverse, Andrómeda levantó la cabeza y dejó escapar un gemido. No era agudo como el de un caballo normal, era bajo y sonaba como un gruñido demoníaco. Luego bajó la cabeza hacia el conejo muerto, como si fuera a empezar a pastar. Salté de la mesita de noche y me apresuré a volver a mi cama. Ya había visto suficiente. Me desperté a las 11 de la mañana. El tío Ed debió haberme dejado dormir hasta tarde. La imagen de la matanza del conejo todavía estaba fresca en mi mente. Bajé las escaleras y me encontré con la tía Betty en la cocina. ¿Estás bien?, me preguntó mientras me sentaba. Te ves verde. Estoy bien, dije. No podía decirle lo que vi. Salí cuando terminé de comer. El tío Ed estaba sacando a los caballos del establo. Andrómeda fue la última en salir. Se lamía los labios mientras caminaba, como si estuviera saboreando el sabor del conejo. ¿Puedo limpiar los establos?, le pregunté al tío Ed. Mi pedido le desconcertó un poco. Nunca antes me había ofrecido a limpiar los establos. Claro, adelante, dijo antes de salir con los caballos. Casi corrí hacia el granero y al establo de Andrómeda. Todo el piso estaba cubierto de heno. Comencé a escarbar en el heno, sabiendo a qué estaba jugando. Finalmente, encontré el conejo, o lo que quedaba de él. Solo quedaba un cráneo, un fémur y una caja torácica medio comida.
Todos tenían pequeños rastros de sangre y carne. Me quedó claro que Andrómeda no solo estaba comiendo la carne, sino también los huesos. Cubrí los huesos nuevamente y salí del granero. A partir de ese momento, no quise tener nada que ver con ese caballo ni con lo que fuera Andrómeda. Solo quería dejar el rancho y volver a casa. Pasé el resto del día en silencio. Solo hablé cuando el tío Ed me preguntó por qué los establos no estaban limpios. Le dije que el olor era demasiado para mí. Le pregunté si había encontrado algo en el establo de Andrómeda cuando los limpió. Simplemente me miró perplejo y dijo que no. Volví a revisar personalmente el establo de Andrómeda y no encontré nada. El cráneo, el fémur y la caja torácica habían desaparecido. La tía Betty no mostró demasiada preocupación por el hecho de que no comiera mi cena. El tío Ed, en broma, le echó la culpa a su mala cocina. Ambos se rieron, pero yo no. Me quedé sentada en silencio, mirando mi comida y sin decir nada. Justo en ese momento, Lea entró corriendo por la puerta principal. Las lágrimas le corrían por el rostro y lloraba a gritos. Se aferraba a su antebrazo derecho. Andrómeda me mordió. Gritó. En su brazo había una enorme marca de mordedura. Las huellas de los dientes estaban delineadas con sangre y el área dentro de ellas estaba morada. Las líneas de las huellas sangraban. No parecía que le hubieran arrancado carne, pero sí parecía infectada. La tía Betty sostenía a su hija, que lloraba mientras mi tío le envolvía el brazo con un paño y me ordenaba que llamara a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó hasta nosotros, Lea había llorado hasta el cansancio y estaba inconsciente. Mi tía y mi tío llevaron a Lea a la ambulancia. Los paramédicos dijeron que tendría que ir al hospital para tratar la mordedura infectada. Cargaron a Lea mientras el tío Ed subía con ella. La tía Betty decidió a regañadientes quedarse en la casa conmigo al menos hasta que el taxi me recogiera a la mañana siguiente a las 6:15. Besó la frente de Lea antes de salir de la ambulancia y llevarme a la casa de la granja mientras se alejaban. La tía Betty me ayudó a volver a la cama en silencio antes de que ambas nos fuéramos a dormir. No pude animarme a ir a ver cómo estaba Andrómeda. El caballo carnívoro había probado carne humana y no estaba segura de si le había gustado o no. Pensarlo me enfermaba. El silencio de la tía Betty finalmente me hizo preguntarle qué me pasaba. Ella simplemente dijo Andrómeda con un tono de malicia. Sorprendentemente, dormí profundamente esa noche. No me desperté en absoluto. El despertador de mi teléfono sonó a las 6 y me levanté rápidamente. Recogí mis maletas y bajé las escaleras. El taxi llegó a las 6:15, tal como estaba previsto. El conductor me ayudó a cargar las mochilas y el equipaje y pronto estuvimos listos para partir. ¿Podrías darme un minuto?, le pregunté al conductor. Quiero despedirme de mi tía. El conductor asintió, se sentó en el asiento del conductor y encendió la cabina para calentarla. Le agradecí y volví a la casa y subí a la habitación de la tía Betty y el tío Ed. Esperaba que estuviera dormida, ya que no la había visto desde que me desperté. Tía Betty, la llamé en voz baja mientras entraba en su habitación. Su cama estaba vacía. También noté que la puerta del armario estaba abierta. Con curiosidad, miré dentro y vi que había una caja fuerte de acero abierta en la esquina. Noté que lo único que había en la caja fuerte eran cajas vacías que parecían contener municiones para pistolas. Sabía perfectamente lo que iba a hacer la tía Betty. Bajé corriendo las escaleras y salí por la puerta principal del granero. Las puertas estaban cerradas, pero la cerradura había sido desbloqueada apresuradamente. Tía Betty, volví a llamar en voz baja. En ese momento estaba asustada. No recibí respuesta del granero. Me di cuenta de que no tenía otra opción. Abrí lentamente las puertas del granero y entré. Contuve el vómito ante lo que vi. Andrómeda estaba sentada sobre su trasero con las piernas abiertas, algo físicamente imposible para un caballo. Entre sus piernas estaba la tía Betty, sentada derecha y con la pistola todavía en la mano. Andrómeda tenía una pezuña a cada lado de la cabeza de la tía Betty, lo que la mantenía en su lugar de manera efectiva. El caballo bajó la cabeza y le dio otro mordisco a la cabeza de mi tía. El cráneo de Betty estaba completamente expuesto. Gotas de sangre caían por su rostro muerto.
Su cerebro parcialmente comido estaba expuesto y su boca estaba abierta. Andrómeda masticó el trozo de cerebro, con los ojos cerrados como si lo estuviera disfrutando. Tragó una vez que terminó y abrió los ojos. El caballo me miró a la entrada del granero. Su boca estaba cubierta de sangre y su ojo dorado y su ojo verde se clavaron en mí. Lentamente, sus labios comenzaron a retraerse, revelando sus muelas ensangrentadas. Materia cerebral y carne podrida estaban alojadas entre sus dientes. Andrómeda me sonrió, todavía sin quitarme los ojos de encima. No sé si fue el horror de esta escena o el dolor abrumador que mi mente atravesó tratando de procesar esto, pero le devolví la sonrisa. Mantuve mi sonrisa nerviosa todo el tiempo que cerré lentamente las puertas del granero. Mientras lo hacía, Andrómeda siguió sonriendo cada vez más y sin apartar la mirada de mí. Le devolví la sonrisa una vez más antes de cerrar las dos puertas del granero. Caminé lentamente de regreso al taxi. Los 30 segundos de caminata me parecieron una hora. Me senté en el asiento del pasajero junto al conductor, cerré la puerta y me abroché el cinturón de seguridad sin decir palabra. El conductor estaba a punto de irse cuando le di una palmadita en el hombro para llamar su atención. ¿Podemos apurarnos?, le pregunté. Tengo que tomar un vuelo. Por supuesto, respondió y se alejó rápidamente de la casa. Suspiré para mis adentros mientras lo hacía. La abuela tendría que encontrar un nuevo hijo favorito. El incidente Amundsen Scott. Diario de invierno, día 12. Dije que no iba a escribir en ese diario. Nunca me han gustado los diarios. Mi esposa me lo dio antes de que me fuera y me dijo que ella también iba a empezar uno. Nos ayudaría a sobrellevar la ausencia del otro, dijo. Supongo que sabía que lo necesitaría. Como siempre, Diane. No escribí nada durante la temporada de verano. Supongo que estaba demasiado ocupado. Siempre estaba trabajando. Me han dicho que habrá menos cosas que hacer durante el invierno. Simplemente mantendremos el lugar en funcionamiento hasta la próxima temporada de verano. Escribiré durante el tiempo libre. La razón por la que empecé a escribir es porque hace unas noches organizaron la función doble anual. Es una tradición aquí. Después de que todo el personal que no pasa el invierno aquí se va, ven La Cosa y El Resplandor, una tras otra. La vi con ellos y no pude dormir. Tuve pesadillas. Me sentí como un niño, asustado por películas como esa. Entonces, tuve que empezar a escribir, de verdad. No hay nadie aquí con quien pueda hablar de esto. Todos mis buenos amigos se han ido durante el invierno. Ahora solo hay unas pocas docenas de personas aquí y realmente no conozco a ninguna de ellas muy bien. Ya extraño a mi esposa, pero pensar en eso solo hará que el invierno parezca más largo. Diario de invierno, día 20. Recordar escribir va a ser un desafío, ya lo puedo decir. Porque no era suficientemente desafiante vivir en la Antártida en invierno, ¿verdad? Conseguir un horario regular de sueño es difícil incluso cuando la noche dura 6 meses. Por cierto, es genial para cuando has estado teniendo pesadillas. Ni siquiera puedo hacer ninguna investigación. He estado monitoreando el clima durante los últimos 11 días, como parte de un estudio sobre el cambio climático. Lunes, frío. Martes, frío. Miércoles, frío. Y así sucesivamente. En el lado positivo, hoy vimos algunos pingüinos afuera. Es la primera vez que vemos algo así. Normalmente no se acercan a tierras tan profundas. Algunos de nosotros bromeábamos sobre salir a jugar con los pingüinos, pero ese científico de alto rango, Joseph Johnston, algo con J lo llamaré Johnston, nos dio una charla sobre lo peligroso que sería eso. Nunca me gustó Johnston. No tiene sentido del humor. Diario de invierno, día 27. Sigue haciendo frío. No hay cambios. El otro día, un pingüino entró en la estación.
Algunos miembros del personal de apoyo entraron en pánico y nos pidieron que revisáramos cada centímetro de la estación en busca de una puerta desbloqueada o un panel de pared roto por el que pudiera haber entrado un pingüino, para asegurarnos de que no muriéramos congelados. No encontramos nada. Uno de los otros científicos, Winstead, intentó convencer a todos de que debíamos conservarlo, pero Johnston rechazó esa idea, pues dijo que no tenemos el entorno adecuado para cuidar de un pingüino. Lo dejamos salir y lo observé durante un rato. Estuvo dando vueltas, sin ir a ningún sitio en particular, durante unos 15 minutos. Después de eso, dejé de mirarlo. Día 35. Estoy notando algo sobre el clima. Sigue haciendo frío, obviamente, y lo ha hecho desde que comenzó el invierno, y cada vez hace más frío. La temperatura ha bajado una media de 0,7 grados centígrados cada día. Actualmente, la temperatura es de 47 grados bajo cero. Probablemente no sea un indicio de nada grave, sino de que las cosas están empeorando. El pingüino volvió a entrar hoy. Nadie sabe cómo. El personal de apoyo nos envió a buscar nuevas infracciones. Aún no hay nada. Se me acercó mientras yo estaba revisando una puerta. Se acercó a unos 30 centímetros y ladeó la cabeza, como si se estuviera preguntando qué estaba haciendo. Me pregunté qué pensaba de la estación y de los humanos. Probablemente nunca había visto humanos antes. Lo sacamos de nuevo al exterior. Winstead no nos ayudó. Creo que el otro día hablaba en serio sobre quedarse con él. Mis pesadillas están empezando a desaparecer. Día 45. La temperatura continúa bajando constantemente. 57 bajo cero hoy. El pingüino volvió a entrar. El personal ha tenido reacciones diversas. Obviamente, si un animal salvaje sigue entrando, debe haber una brecha, pero es solo un pingüino, así que ¿cuánto daño puede hacer? Y así sucesivamente. En este punto, Johnston se ha dado por vencido. El pingüino va y viene a su antojo. A Winstead le encanta ese bicho. Lo sigue por la estación, lo alimenta y a veces intenta jugar con él. Lo ha llamado Topper. Me parece bien. Algunos científicos están muy confundidos con Topper. Uno de ellos, creo que se llama Blackwell, dijo que su plumaje no se corresponde con el de ninguna especie conocida y que los pingüinos no suelen llegar tan lejos tierra adentro. Tal vez hayamos encontrado una nueva especie. A algunas personas incluso les da miedo. Creo que el aislamiento les está afectando. Es solo un pingüino. Mis pesadillas han desaparecido por completo. Me alegro. Ahora puedo dormir tranquilo. Día 50. Ahora todo el mundo se está entusiasmando con este pingüino. Ja, ja. Calentando. Ojalá. Cada vez hace más frío. 61 por debajo de cero. Incluso Johnston sonríe de vez en cuando Topper se le acerca. Sin embargo, Winstead se ha vuelto un poco extraño. Algunos científicos quieren hacer algunas pruebas para comprobar que este pingüino es realmente una nueva especie. Winstead no se lo permite. Es como si él fuera una madre y el pingüino fuera su bebé, o algo así. Es bastante tierno. Me pregunto qué piensa Topper sobre todo esto. Día 60. Winstead ha desaparecido. Todo el mundo está asustado. Hay huellas que se alejan de la estación. ¿Por qué habría de huir? No hay otros humanos en kilómetros a la redonda. Johnston y algunos miembros del personal salieron en una máquina quitanieves para buscarlo. Johnston dijo que cuanto antes fueran, más posibilidades habría de que encontraran a Winstead con vida. Volverían tan pronto como pudieran. Topper no parece triste por la desaparición de Winstead. ¿Pueden estar tristes los pingüinos? A veces me pregunto. Se parecen tanto a personas pequeñas, a veces me pregunto si ellos también piensan como personas. Probablemente no. Después de todo, son solo pájaros. Pero, tal vez. Espero que Winstead esté bien. No éramos buenos amigos, pero él estaba bien. Día 67. Winstead aún no ha regresado. Tampoco lo son Johnston y el personal que llevaba consigo. Apuesto a que Topper extrañará a Winstead. Eran como dos gotas de agua. Hoy llegó otro pingüino. Se parece mucho a Topper. Ahora tiene un amigo. Día 75. Algunos científicos y miembros del personal también han desaparecido. Estoy segura de que están bien. Los pingüinos se ocuparán de ellos.
Me han cuidado a mí. Son muy amables. Día 81. Me di cuenta de que me había olvidado de tomar medidas climáticas. 83 bajo cero hoy. Me estoy cansando del personal. Corren de un lado a otro en estado de pánico todo el tiempo. Estoy seguro de que Winstead, Johnston y el resto están bien. Estoy seguro de que se lo están pasando genial. Yo lo estoy. Ahora mis sueños son mejores que nunca. Puedo recordarlos claramente cuando me despierto. Siempre tienen pingüinos dentro. Día 90. Hace unos días llegó a 100 grados bajo cero y se quedó ahí. Ahora hay más pingüinos. 8. 10. Es difícil contarlos. Todos se mueven. Me alegro de poder entenderlos cuando hablan entre ellos ahora. Me sentí un poco excluido. Día 100. Todavía 100 por debajo. No he visto a ningún miembro del personal de apoyo en varios días. O cualquiera de los científicos tampoco. ¿Unos días? ¿Cuántos días? No me acuerdo. Está bien. Ahora tengo nuevos amigos. Día 111. Todavía 100 por debajo. Hoy encontré una foto en mi bolsillo. Era mía y de otra persona. Era mí. No recuerdo la palabra. Tampoco recordaba quién era. Le pregunté a Topper qué pensaba y me dijo que me olvidara de todo el asunto. Confío en él. Cada día hay más pingüinos. Más y más. Día 126. Todavía 100 por debajo. Hoy olvidé mi nombre. Lo tenía en la punta de la lengua y se me escapó. Le pedí a Topper un nuevo nombre. Él solo tocó la bocina. No entendí. Lloré un rato, pero luego me dormí. Me sentí mejor cuando me desperté. Día 144. Todavía 100 por debajo. He empezado a ponerle nombre a los otros pingüinos. Creo que este alto se parece a un Winstead. Día 156. Todavía 100 por debajo. Hoy pasó Blackwell por mi trabajo. No podría decir cuál. Tuvimos una agradable conversación. O al menos yo la tuve. Día 164. Todavía 100 por debajo. Estudia el cambio climático. El calentamiento global. ¡Qué broma! Nada se vuelve más cálido. ¿Quién querría eso? Día 202. Me olvidé de medir la temperatura hoy. Espero que siga haciendo frío. Hoy perdí un dedo del pie. No me dolió. Se lo di a Johnston. De todas formas, él siempre lo quiso. Día 267. Demasiados días. Han pasado demasiados días. A veces extraño a Blackwell, a Winstead y al resto. Incluso a Johnston. A los humanos. No son los pingüinos. Los pingüinos están aquí. Siguen aquí. Me hacen compañía, hablamos, ahora son mi familia, los amo. Eso es todo por ahora. Diane quiere hablar conmigo sobre algo. Día 365. ¿Realmente ha pasado un año? Eso no parece correcto, puede que haya contado mal. Pero espero que no. Primer año con los pingüinos. Por muchos más. Día 445. Creo que es mi cumpleaños. Ojalá tuviéramos pastel. No puedes tener todo lo que quieres. Topper me lo dijo. Día 496. Todos vamos a construir un muñeco de nieve. Hagamos ángeles de nieve. Por favor. 655. No queda mucha comida. Ninguno para mí de todas formas. Dáselo a los pingüinos. 1096. Limpia mis huesos pingüinos. Te amo. Déjame ser parte de ti. Te amo. Te quiero todo. Nota para el Dr. Livingstone. D. David T. Potts. Asunto. El incidente Amundsen Scott. Señor, hemos completado nuestra investigación inicial y hay algunas cosas que debes saber. El equipo de la temporada de verano que descubrió el cuerpo del Dr. Dale afirmó haberlo visto con vida al final de la temporada de verano del año pasado, pero las pruebas realizadas al cuerpo confirman que murió hace más de 3 años. De exposición, evidentemente, y no de hambre. No pudimos localizar a ninguno de los otros miembros de la tripulación de la temporada de invierno, por lo que al menos esa parte de su diario puede verificarse. Sin embargo, no pudimos encontrar ningún cuerpo. Ni ningún pingüino, en realidad. Recomiendo investigar más.
Recientemente han aparecido animales muertos cerca de mi casa. Mira, no voy a empezar una entrada de blog dedicada a experiencias extrañas y horribles que me han sucedido, ni tampoco voy a escribir un libro sobre actividades paranormales que he presenciado. En verdad, mi vida ha sido bastante mundana hasta este momento. Quiero decir, no les voy a mentir. Claro, soy supersticiosa y religiosa, pero esa creencia se basa puramente en la fe, no en la evidencia. Bueno, un poco de contexto probablemente no vendría mal, ¿no? Vivo al final de un vecindario bastante pequeño. El bosque y una casa que está esperando ser comprada son todo lo que existe detrás de mi casa, y delante de ella hay una calle bastante sin vida de tal vez media docena de casas. Te juro que los propietarios de dichos lugares casi nunca están allí, pero supongo que eso es lo que un trabajo de 9 a 5 le hace a un adulto. Sinceramente, encuentro el paisaje árido calmante y relajante en su mayor parte. Hay una extraña sensación de comodidad que viene con el aislamiento limitado, y esa es la mejor manera en que puedo describirlo realmente. Sin embargo, hubo una noche en particular que sacudió un poco las cosas, por falta de mejores palabras. Ahora, para una noche tan importante para mí y los eventos de esta historia, me parece extraño que no pueda recordar la fecha exacta. Por alguna razón, me quedé despierto hasta casi la medianoche. Mis padres estaban cansados y, por supuesto, me dijeron que no me quedara despierto hasta muy tarde. Además, recuerdo que me pidieron que sacara a los perros antes de irme a la cama. Estaba muy agradecido a cambio de quedarme despierto hasta tarde, así que prometí que lo haría. Después de ver un poco de Netflix, mis ojos se posaron en el reloj dentro del televisor. Había pasado casi una hora desde que mis padres se habían ido a la cama. Me froté los ojos y me sentí un poco cansado, así que agarré las correas de mis perros y los llevé afuera a caminar. Caminé por el largo camino de grava y salí a la calle. Dejé que mi linterna iluminara el camino frente a mí y continué por el sendero, dejando que los perros terminaran con sus necesidades. Una vez que terminaron, me di la vuelta para regresar a la casa. Pero me detuve en seco cuando mi luz alcanzó cierta zona del camino. A solo unos pocos pies frente a mí había un bulto en el suelo que no había visto antes. Tuve que sujetar a mis perros con bastante fuerza, ya que parecieron notarlo también e intentaron alcanzarlo. Decidí que los llevaría a la casa y volvería a salir para poder ver qué había sido el bulto. Cuando me acerqué por segunda vez, me arrodillé y dejé que la luz lo iluminara. Fue entonces cuando se me hizo un nudo en el estómago. Era una rana. Una cría de rana, además, que yacía boca arriba. Varias ideas pasaron por mi cabeza. Una de ellas era que la rana seguía allí. Lo que quiero decir es que, al verla, sospeché que un depredador la había matado. Sin embargo, la rana seguía en el camino, muerta. No se había comido ni una sola parte, sin embargo, el estómago estaba cortado por la mitad y los intestinos estaban al lado del anfibio. Parecía que también le habían quitado los ojos al animal. Tal vez esto no me habría parecido tan extraño si no fuera por el tamaño de la criatura. Era tan pequeña que esas heridas parecían intencionadas. Me estremecí un poco y luego decidí volver a entrar, ya que estaba harta del desorden que había ante mí. Me aseguré de cerrar las puertas esa noche. No me preguntes por qué. Supongo que simplemente sentí que tenía que hacerlo. Cuando salí a la mañana siguiente para ir a la escuela, me dirigí al lugar donde había visto la rana muerta. No había nada allí. Suponiendo que lo que la había matado había limpiado los restos, caminé hasta la parada del autobús. En el camino, mantuve los ojos bien abiertos para ver si había otros animales muertos en la carretera. No había ninguno. Cuando llegué a casa de la escuela, decidí preguntarle a mi madre sobre lo que había visto. Tal vez ella tuviera una explicación que yo no había considerado antes. Después de escuchar mi historia atentamente, sugirió que tal vez el gato de un vecino había sido la causa de todo. Asentí con la cabeza y acepté su respuesta. Tendría sentido, después de todo, había oído hablar de gatos que mataban a pequeñas criaturas al azar todo el tiempo. Esa noche, y las siguientes noches, volví a ver las ranas en la calle, siempre muy cerca de mi casa. Esto todavía me ponía nerviosa, pero no le presté mucha atención. Simplemente ignoré los cuerpos y paseé a mis perros como siempre.
Eso fue así, hasta una mañana en particular. Había llegado otro día de colegio y yo hice mi rutina diaria habitual. Me levanté, me duché, me vestí, desayuné y me lavé los dientes. Salí de casa, lista para ir a la parada del autobús. Caminé por el camino de entrada como siempre y luego me tambaleé hacia atrás. Justo frente a mí había una ardilla, completamente partida en dos. Las dos partes de su cuerpo que habían sido desconectadas eran perfectamente simétricas. Estaba sentada en un charco de su propia sangre, con una expresión de conmoción y horror grabada en su rostro. Me atraganté y pasé corriendo junto al cuerpo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi madre, explicándole que había una ardilla mutilada justo enfrente de nuestra entrada. Aceleré el paso y llegué al autobús, donde recibí una respuesta de ella. Dijo que la revisaría. Después de esperar unos minutos, me envió otro mensaje de texto, preguntándome dónde la había visto. Miré su mensaje de texto con incredulidad, sin saber cómo era posible que no viera semejante cosa. Le describí exactamente dónde estaba y luego esperé unos minutos más. Nuevamente, respondió y mis ojos se abrieron de par en par ante lo que dijo. Donde yo había visto al animal, atacado de forma morbosa y ensangrentado, ella no vio nada. Sentí escalofríos en la espalda y me sentí realmente conmocionado. Intenté preguntarles a algunos de mis compañeros de la escuela si habían experimentado algo similar a lo que yo había vivido. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba hablando. Para mi sorpresa, las noches siguientes parecieron calmarse. No volví a ver ranas ni animales en el camino, ni tampoco vi ninguno en el camino a la escuela. Casi parecía como si la extraña anomalía se hubiera detenido por sí sola con el tiempo, y por eso estaba agradecida. Hubo un periodo extraño en el que no pasó nada en absoluto. Mirando hacia atrás, fue una tontería pensar que había terminado allí. No, debería haberlo sabido desde el principio. No fue el final de la tormenta, sino la calma que la precedió. Esta paz que experimenté terminó abruptamente hace apenas 2 semanas, en una noche que parecía igual a cualquier otra. Mi padre había sido quien había sacado a pasear a los perros esta vez porque yo estaba ocupada caminando hacia el buzón. Había descuidado mis obligaciones de ir a buscar el correo más temprano ese día, así que ahora tenía que ir a buscarlo alrededor de las 12 debido a mi postergación. Gruñí de fastidio porque no me permitían irme a la cama hasta que terminara esa tarea, pero lo acepté. Después de todo, yo misma me lo había buscado. Había empezado a caminar a paso lento, pero fui aumentando el ritmo a medida que avanzaba. Había bosques a ambos lados de mí debido a la posición de las carreteras, y me asustó un poco la sensación de que me observaban desde dentro de las ramas de los enormes árboles. Las farolas ya se habían apagado y dependía de la tenue luz de mi teléfono para encontrar el camino, ya que mi padre estaba usando la linterna para pasear a los perros en casa. Todo mi cuerpo se sentía tenso mientras la adrenalina corría por mi cuerpo, lista para salir corriendo a toda velocidad ante cualquier ruido. Sin embargo, resistí este impulso, ya que todo el vecindario parecía en silencio, por extraño que parezca, aunque creo que eso puede haber contribuido a lo siniestro del asunto. Finalmente llegué al buzón, inserté la llave en la cerradura y lo abrí. Introduje la mano en el agujero y palpé el interior. No sentí ni una sola carta dentro, pero mi mano aterrizó sobre algo extraño. Algo blando y húmedo. Mi mano retrocedió instintivamente mientras daba un paso atrás. Miré dentro del buzón, iluminando el interior para poder ver mejor lo que sentía. Cuando lo vi, necesité de todas mis fuerzas para no gritar. Allí, dentro de la caja cuya llave solo yo tenía para abrir, había una rana. No hace falta decir que corrí tan rápido como mis piernas me permitieron hasta llegar a mi casa. Subí las escaleras del porche y entré en la habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí, con la respiración exasperada. Mis padres me miraron de forma extraña y rápidamente me expliqué diciendo que estaba agotada por la carrera hasta casa. No parecieron cuestionarlo, ya fuera porque me creían o porque estaban demasiado cansados para preguntarse por qué demonios estaba corriendo tan lejos a esas horas de la noche. De todos modos, se fueron a la cama y yo cerré las puertas con llave. No recordaba haberme quedado dormida, pero sí recuerdo haberme despertado en un charco de sudor.
Me incorporé y miré a mi alrededor, viendo que la habitación estaba sumida en una oscuridad total. Desde dentro de mi habitación, podía oír algo extraño. Sonaban como pasos que subían las escaleras de madera que conducían a la puerta principal. Y entonces oí el característico crujido de la puerta al abrirse lentamente, y fue entonces cuando sentí que el corazón se me subía a la garganta. A pesar de que mi mente le gritaba a mi cuerpo que debía esconderme o quedarme quieta, mi cuerpo desobedeció y abrió la puerta de mi dormitorio. Mis oídos se llenaron del sonido de mis perros ladrando furiosamente, pero los ladridos pronto se convirtieron en otra cosa. Gemidos de miedo, y luego gritos. Gritos que perforaban mis oídos y hacían que mi corazón se detuviera. Gritos que no sonaban como los de mis perros en absoluto, sino como los de un ser humano. A pesar de mi buen juicio, me encontré corriendo hacia la sala de estar, donde encontré a mis dos perros. Maltratados y magullados, con cortes y rasguños por todas partes, estaban sentados en el mismo lugar, aparentemente incapaces de moverse. Podía ver sus bocas abiertas, y sus gargantas emitían el mismo grito humano de absoluta agonía y desesperación que habían emitido antes. Mis pies caminaron con dificultad por la alfombra, abriéndome paso metódicamente hacia ellos. Gritaban más fuerte y con más violencia a medida que me acercaba hasta que escuché un crujido. Sus mandíbulas inferiores se desencajaron, revelando unas fauces gigantescas. Se pararon sobre sus dos pies como lo haría un hombre, y sus gemidos de dolor, una vez humanos, se convirtieron en un alarido inhumano e impío que me partió los oídos, haciendo que me agarrara la cabeza de dolor. Luego, tan repentinamente como empezaron, se detuvieron y se desplomaron en el suelo, muertos. Sentí que me precipitaba hacia ellos, pero nunca me acerqué. Sentí que algo detrás de mí me agarraba con sus apéndices y sentí que algo afilado tiraba de mi cuerpo hacia atrás, apuñalándome y haciéndome rugir de dolor. Te lo juro, mi voz no era la mía. No, sonaba como ese chillido inhumano que emitían mis perros. Vi que mi visión se volvía borrosa hasta que todo se desvaneció en la oscuridad, y fue entonces cuando me senté en mi cama. Me froté la cara con las manos, sintiendo el sudor acumulándose bajo mi ceja. Corrí hacia la sala de estar, solo para ver a mis perros acostados cómodamente en sus camas. No dormí ni un segundo durante las siguientes noches, ni le mencioné ese sueño a nadie hasta ahora. La noche que siguió, bueno, varias noches de hecho, el bosque ubicado detrás de mi casa hacía que mis perros se pusieran frenéticos cuando estaban cerca. Recuerdo que los paseaba y, cuando estaban cerca de la línea de árboles, se detenían en seco, miraban fijamente la oscuridad que tenían frente a mí y metían la cola entre las patas, gimiendo. Incluso yo me siento incómoda en el bosque ahora, a pesar de no tener una razón lógica para estarlo, pero algo en ese lugar parece más siniestro que antes de que comenzaran a suceder estos eventos. Sin embargo, no puedo caminar cerca de ese lugar sin sentir escalofríos, y mis mascotas tampoco, al parecer. De nuevo llegó la calma que precedió a la tormenta, y cada día y cada noche sin que ocurriera nada extraño me hacía sentirme realmente mal. Esa pesadilla era lo único en lo que podía pensar, y mi falta de sueño se notaba en la escuela. Después de varias detenciones por quedarme dormida en clase, mis notas bajaron drásticamente y mis padres se preocuparon. Sin embargo, nunca les conté lo que había pasado. Nunca me creerían, especialmente porque parecía ser la única persona que había presenciado estos acontecimientos. Solo les comento esto porque cada vez estoy más preocupada. Verán, estos extraños sucesos han aumentado recientemente. De hecho, hace apenas una semana. Todavía no ha sucedido nada demasiado extremo, pero me preocupa que todo eso pueda cambiar pronto. Los animales muertos que he estado viendo ya no son solo ranas. Ahora hay pájaros e incluso unas cuantas ardillas pequeñas. Todas las noches las veo y cada noche se acercan más y más a mi casa. No estoy segura de si lo que estoy experimentando es solo un enfermo que está jugando conmigo o si está sucediendo algo más en mi vecindario. Todo lo que sé es que no tengo nada que pruebe que todo esto esté sucediendo, ya que cada animal que veo desaparece sin explicación por la mañana. Sea ciencia cierta que no se trata solo de un gato. Mira, el caso es que anoche oí algo familiar, algo aterrador. Me desperté con el sonido de un crujido.
El crujido de las escaleras de madera que subían a mi casa, para ser más específico. Oí pasos que se detuvieron justo fuera de la puerta principal. No tuve el coraje de abrir la puerta y mirar, así que miré por la ventana de mi dormitorio para ver qué había afuera. Una vez que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude ver un bulto en el felpudo de bienvenida justo afuera de mi puerta. No podía discernir las características exactas de lo que era, pero ya lo sabía en verdad, y no pude dormir más esa noche. Una vez que llegó la mañana, miré fuera de la puerta, solo para no ver nada, como esperaba. No fue hasta entonces que me di cuenta de que nunca había escuchado nada bajando las escaleras la noche anterior, lo que me provocó un gran nudo en el estómago. No sé qué va a pasar esta noche, pero siento que no será nada bueno. No hay forma de que alguien me crea, y no sé qué puede o va a ayudarme en este momento. Cargué mi rifle y me aseguré de que mi hacha y mi cuchillo estén a mi alcance esta noche. También me aseguraré de cerrar las puertas con llave. Ya no estoy seguro, solo estoy tomando todas las precauciones que puedo en este momento. En este momento, todo lo que puedo pensar es en esa maldita pesadilla. Pequeña actualización. Anoche tomé la decisión de último momento de dejar que mis perros durmieran en mi habitación, asegurándome de cerrar la puerta con llave. Llámenme paranoica, pero a esta altura no existe nada que se pueda considerar demasiado seguro. Anoche no dormí en absoluto y tampoco escuché nada. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, dejé que el sueño me venciera. Cuando me levanté esta mañana para prepararme para la escuela, encontré una rana muerta y mutilada justo afuera de la puerta de mi habitación. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.